Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos a una extraordinaria y maravillosa invitada que queríamos tener hace rato, no solamente por lo que está pasando en el país alrededor del tema paz total, los diálogos con el ELN, no, fundamentalmente por la vida de una mujer maravillosa, Vera Grave, bienvenida a Charlas 914, que ha tenido una vida de lucha y construcción, sobre todo de paz. Fue además, claro, líder guerrillera del M-19 de toda la vida, es antropóloga, es magíster en historia, es doctora en construcción de paz, está haciendo además una labor para seguir edificando ese difícil camino que tiene Colombia, un país en donde los teóricos toda la vida nos han dicho que la guerra es la partera de la historia, pero yo creo que es bastante obvio ya para el 2024 que en Colombia es la paz la partera de nuestra historia, o sea, toda la historia de guerra, y en realidad lo más revolucionario siempre ha sido la paz. Se llama el título de uno de los libros de Vera Grave. Bienvenida a Tercer Canal, bienvenida a Charlas 914. Pues muchas gracias por conversar. Bueno, vamos a hacer un recuento histórico. La idea es un poco conversar primero sobre esa infancia. Yo sé que eres hija de inmigrantes, naciste en Bogotá, eres bogotana, pero quisiera saber cómo recuerdas esa Bogotá de los 60s, de los 50s, de los 60s, qué recuerdas de ese tiempo, qué recuerdas de tu primera infancia. Pues sí, yo soy hija de inmigrantes alemanes que buscaron construir una nueva vida en Colombia, cansados de la guerra, víctimas también de esa guerra. Y entonces mi papá hacía muebles y crecí en este barrio La Soledad y Teusaquillo, yo creo que una infancia bastante protegida en términos del cuidado, de la educación como algo muy importante, de valores de justicia, como fortalecer la sensibilidad frente a temas sociales, frente al arte, la música. Sí, una infancia, digamos, común y corriente en esos términos, pues, de una vida protegida, pero también como de un poco de bajo perfil, ¿no? Como de mucha timidez y muy bajo perfil, como de protección en ese sentido. Eso es como lo que recuerdo. Obviamente formada en dos culturas, toda la cultura alemana en términos de, no sé, literatura, filosofía, costumbres, pero también, por supuesto, el entorno colombiano, el entorno bogotano, el entorno del barrio de La Soledad, el entorno del colegio, el colegio andino. Entonces, diría, pues no una vida de privilegios, pero sí con lo fundamental, ¿no? Que es formarse, es tener una buena educación, es tener un entorno amoroso y formarse con valores, que creo que es lo que más reivindico. Hay como un vínculo que haces entre educación alemana y educación colombiana. Bogotá, los 50s, padres, digámoslo, huyendo de la guerra o de esa lógica de guerra que había azotado Europa durante la primera mitad del siglo. ¿Qué crees de esos elementos? ¿Qué fue lo que más te influenció? ¿Qué has analizado esas principales influencias para lo que después va a ser tu vida y tus decisiones de vida? Sí, yo mirando la vida de muchos compañeros, ¿no? Después del MS vivieron como la violencia, ¿cierto? Entonces cuentan historias de la violencia a los 50, a los 40, etcétera. Pues yo no viví eso, ¿cierto? Pero sí el sentido de justicia social y de ver con mucha facilidad también el entorno, pues por más que se vive en un barrio de clase media, a la hora de ir a alfabetizar a los barrios, a la hora de hacer obras sociales, pues darme cuenta de todos los abismos sociales que vive esta sociedad. Entonces eso es algo muy presente, como el sentido de justicia, también un sentido de justicia muy presente en la casa. Y el valor del estudio, creo yo, y el valor del arte, para mí es muy importante, la música, es decir, todo el tema estético es fundamental, como cultivar eso, ¿no? Básicamente diría eso. Creo que también los niveles de disciplina no absurda, pero sí como un sentido de responsabilidad, creo yo.
En esa primera infancia, ¿recuerdas algún maestro o maestra que te hubiera marcado, que te hubiera influenciado, que hubiera sido significativo en el desarrollo de tu pensamiento después? Yo tuve un profesor, dos profesores en el Colegio Andino, uno es el maestro Eckhart, yo creo que otros compañeros del curso del Andino, pero eso ya era en el bachillerato, que fue muy importante porque era el profesor de historia y de literatura. Y él era socialdemócrata y él nos convocaba como a mirar la historia críticamente, a mirar la historia del nazismo, de mirar todo eso críticamente, de promover lecturas de teatro, de novela, de Brecht, de, bueno, todos estos personajes críticos de la literatura alemana. Entonces, teníamos un grupo de estudio donde discutíamos todos los temas de izquierda, el tema de la guerrilla, todas estas cosas. Mi papá decía que él fue el culpable de que yo me metiera a la guerrilla, pero no creo. Él fue lo que despertó en nosotros como el entusiasmo por cambiar el mundo, por ver las cosas críticamente. Y en eso yo creo que la historia y la literatura son fundamentales, porque forman sensibilidad, forman criterio, forman pensamiento y eso es fundamental. El sentimiento de época, supongo, es algo que me llama mucho la atención. Estuve viendo tu entrevista con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper y entonces había una parte donde mencionaban mucho los sentimientos de época, ¿no? Lo que se sentía en los 90s, lo que se sentía en los 80s, cómo se sentía ese tiempo. O sea, supongo, pues yo lo conozco es por los libros y por mi padre y por mi madre, que había este espíritu revolucionario por un lado, pero también fuertemente represivo, como entre un amanecer y Pues yo soy de la generación y además me gustaban muchísimo los Beatles, de ese movimiento hippie, rock, etcétera. Es decir, para mí fue muy importante los Beatles, los Rolling Stones, la música, en ese sentido, por supuesto, también la música protesta. Pero eso era muy importante, ese sentido de libertad, ¿cierto? De libertad y de apertura, pero en un contexto que ya cuando pues, uno adquiere conciencia política en el contexto del Frente Nacional, que es un régimen cerrado, que se roban las elecciones el 19 de abril, y el contexto internacional también, la Revolución Cubana, nosotros escuchábamos Radio Habana, la imagen del Che, que para todos nosotros era un paradigma, y todo el movimiento Mayo del 68, por un lado, pero también todos los movimientos rebeldes, en una época donde la rebeldía estaba toda la rebeldía hippie, ¿cierto? Pero estaba también toda la rebeldía revolucionaria que estaba muy ligada a la lucha armada. Entonces nos movíamos entre eso. Yo siempre digo que teníamos la opción o ser hippies o ser guerrilleros. No necesariamente, seguramente había caminos del medio, pero es lo que uno alcanzaba a vislumbrar en un contexto donde íbamos a alfabetizar a los barrios con la pedagogía de Freire. Es decir, es un espíritu de transformación, es muy importante de cuestionar, pero también de buscar las maneras, de qué manera cambiar esta realidad injusta que vivíamos en este país y de todas maneras de un contexto político muy cerrado, que hoy yo creo que nadie se lo imagina, pero efectivamente solamente un frente donde se podía ser o liberal o conservador y lo demás todo estaba por fuera, pues era un contexto muy duro, ¿no? Sí, la vieja violencia que engendró nuevas violencias. Total. Con esa paz del Frente Nacional que fue tan extraña, pero en todo caso tuvo un nivel de eficacia. Quiero que conversemos un poco, haciendo un diálogo con tu libro, con el libro de Carlos Pizarro, Historia Muchas Voces. Lo vamos a mencionar varias veces en el capítulo de hoy y vamos a invitar a toda la gente a que por favor consiga el libro. Es un libro extraordinario, Historia Muchas Voces. Vamos a conversar hoy porque además es también un diálogo de época, ¿no? Sí. Se menciona en los comentarios sobre el libro también que hay gente que ya no está, ¿cierto? Hay gente que ya no puede contar la historia, hay otra gente que ya no quiere hablarla. Es decir, contar la historia propia, contar la historia biográfica no es tan fácil. A veces uno pasa eso por alto, o sea, que narrar la vida propia no
no es tan sencillo y hay mucha gente que seguramente no está, pero como con base en ese sentimiento de época me gustaría conversar. Obviamente tú eres un personaje histórico de esa época nacional, pero en el momento en que entras a estudiar antropología a la Universidad de los Andes, ¿verdad? ¿Cómo se teje ese primer grupo comuneros que va a ser antesala de la formación del EME? ¿Cuál es la participación tuya particularmente, la de Carlos Pizarro? No sé si esa historia está en el libro. ¿Cómo pues lo está la mía en relación con Pizarro, porque el personaje de ese libro es Pizarro, sobre todo porque fue el gran arquitecto de la paz, ¿no? Entonces esa es la idea, hizo todo el giro de la guerra a la paz. Pues yo era estudiante primero en la Nacional y después en los Andes, y en el entorno se movía todos los grupos guerrilleros de la época, ELN, FARC, etcétera, pero a mí no me llamaban la atención, me parecían muy dogmáticos, muy cerrados. Y había una gente que circulaba por los ámbitos del teatro, de la Universidad Nacional, y entonces es gente como que, yo no sé, es como un destino que está ahí, que fui encontrando y que me fueron hablando de la unidad, de la revolución, de las perspectivas. Yo realmente no soy de la primera generación de fundadores, de Pizarro, de Bateman, todos ellos, sino yo entro después, como en la segunda cochada de alguna manera, también de cofundadores, pero ya ellos habían armado ese grupo, un grupo que buscaba, sobre todo, tenía unos principios muy sencillos, era contra el dogma, contra el sectarismo, contra la oligarquía y por la unidad, como unos elementos básicos, porque de pronto hoy es difícil de entender, pero en la universidad y en los ámbitos políticos todo se movía como por una especie de sectas en función de los modelos de socialismo y revolución internacionales. Y el M, la gente del M, la fundadora del M, quería como otro lenguaje más cercano a la gente, menos dogmático. Entonces yo entro ahí y me voy acercando y me voy vinculando poco a poco en un proceso así con dudas, con dificultades, porque yo no, en mi caso no es así, yo no creo que uno amanezca un día y dice, para la revolución, no, son procesos, de acuerdo. Y yo encontré en la gente, esa fundadora del M, que fui conociendo como una actitud distinta, como de aceptación de cómo era yo, con mis miedos, con mis dudas, con mis preguntas, etcétera. Entonces me fui vinculando como a algo que en esa época primero se llamó Comuneros, ¿cierto? Y en homenaje a los de la lucha en Santander. Y después ya se conforma como M19, con ese lanzamiento sorpresivo, ese lanzamiento como como espectacular de alguna manera, que rompía también esquemas, porque como así que un grupo rescataba la espada de Bolívar. Bolívar no era un referente revolucionario entonces toda esa era una búsqueda. Yo creo que el M siempre fue una búsqueda, no era un proyecto así rígido, acabado, sino era la gran pregunta, ¿cómo hacer la revolución de otra manera, introducirle política, mensaje, con alegría? Porque hay algo muy importante, es una revolución desde el amor, no nace el resentimiento ni desde la rabia, sino desde el amor a querer cambiar. Y eso es lo que nos alimenta finalmente. Y había además una distancia que se sentía marcada con esa primera generación de grupos guerrilleros, ¿cierto? Que venían tal vez algunos de ellos de cierto estalinismo acartonado, más cuadriculado. O sea, el M de alguna forma también era una ruptura y como que encontró cierta estética en esa ruptura, ¿no? Entonces se escuchaba que Bateman hablaba del carnaval y toda esta idea del sancocho nacional, que en últimas era... No, además pues Pizarro, Fayad, el mismo Bateman, eran personas que o se volaron o los echaron o se salieron de las FARC, el Partido Comunista. Otros venían del ELN, otros venían de otros grupos, otros pertenecían en la ANAPO y otros como yo que no habíamos tenido ninguna experiencia militante antes, que llegábamos como nuevos a ver a dónde nos metíamos para contribuir a generar cambios, ¿no? Básicamente. Entonces sí, era como una revolución en la revolución de alguna manera, ¿no? Y además en escenario urbano, porque la mayoría de los grupos armados eran rurales. Esta es la idea de un grupo que genera mensajes en la ciudad y que rompe esquemas, ¿no? También
que rompe con la idea de los revolucionarios perfectos, que después Bateman habla de la revolución es una fiesta, es decir, son como unos elementos novedosos en términos de la revolución, ¿no? Como por eso digo que el M es además de un grupo armado, pero sobre todo es una revolución cultural dentro de la misma política revolucionaria que había en esa época. Supongo que desde el momento que ingresas al M-19 hasta bueno, la época difícil del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, ya tu vida pasa, pues obviamente a... La cosa se pone seria. Sí, la cosa se pone seria. ¿Cómo es ese proceso? Y claro, hay un episodio en particular de tu vida que es la tortura, ¿no? La detención, la tortura. Eres prueba viva de que en Colombia, el país, la democracia más antigua de América Latina, hubo torturados, hubo violencia física, hubo todo tipo de vejámenes, no solo contra las personas que participaban de movimientos revolucionarios, sino contra jóvenes en esa época, y creo que ha sido una práctica permanente de violencia política. Pero ¿cómo es esa vivencia? Pues en el inicio el M era como, Bateman decía que era como el Robin Hood, ¿no? De acciones de propaganda armada, distribuir carros de leche, de hacer presencia, etcétera. Pero con el M roba unas armas del Cantón Norte, de un arsenal del ejército en el 79. Y entonces a partir de ahí, pues a comienzos del 79, y claro, ahí los militares reaccionan. Entonces viene toda una ola represiva, no solamente contra militantes del M, sino con todo lo que era izquierda, derechos humanos, etcétera, lo cual pone el debate de los derechos humanos en primer plano, porque esto no era, como que no había mucha separación entre el ser combatiente y los civiles que eran inconformes o rebeldes, etcétera, ¿no? Entonces se desata esa represión y en ese marco, pues, cae en gran parte el aparato del M-19 y nos detienen a muchos. A mí me detienen a finales del 79 y es como la hora de la verdad, ¿no? Ya cuando te detienen y se sabe que lo que pasaba era que eso pasaba, que cuando uno lo detenían lo torturaban, era la manera de sacar información, y entonces la tortura es como la prueba de, ¿cómo se llama eso? De lealtad, de convicción, pero no tanto la ideología, sino sobre todo ahí sí salen a flote los valores, las lealtades, en lo que crees, lo que eres, y es una hora de la verdad, ¿no? Entonces se atraviesa así, y además la asumíamos como que eso era parte eso nos tocaba, si nos detenían eso pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que obviamente es un vejamen, es horrible, pero es como una prueba también, ¿no? Como una limpieza también, como si uno sale bien, si no habló, si salió, eso es una manera de salir victoriosa, pues sale fortalecido, ¿no? También. Eso es como básica, para no entrar en los detalles de la tortura, que eso es muy maluco. Sí. Pero, claro, estoy pensando en todo el componente pues militante fuerte de igual lo que implica un proceso revolucionario de transformación, y que claro, la tortura hace parte de una suerte de umbral entre la lealtad y el afuera. Pero bueno, después sales como una suerte de exilio, ¿verdad? No, exilio no, una tarea, todo eran tareas. Una responsabilidad revolucionaria. Una responsabilidad que me nombran como una especie de secretaria internacional, como para asumir parte de la diplomacia porque además el M en el 80 se toma la Embajada de República Dominicana. Entonces hace una denuncia de los derechos humanos y ahí empieza toda la propuesta de paz, empieza a moverse a través de Bateman la propuesta de paz, y en ese marco entonces adquiere un prestigio internacional altísimo. Y entonces cuando yo salgo de la cárcel me proponen, ya había un trabajo hecho, asumir como parte de la tarea esa de relaciones públicas, de relaciones políticas en diferentes países, propaganda, difundir la propuesta de paz, denunciar el tema de los derechos humanos, es decir, era una especie de embajadora subversiva,
más o menos. Entonces, no era tanto un exilio, pero por supuesto eso abre la posibilidad, uno también conoce otras experiencias, otras revoluciones, otras búsquedas, otras posturas políticas. Entonces, fue una época bien formativa y bien interesante, ¿no? Dos preguntas en una. Y es, la primera es que siempre me ha llamado mucho la atención que para muchísimas personas que le conocieron, la personalidad de Jaime Bateman era tremendamente atrayente, ¿cierto? O sea, como que mucha gente cuenta que después de una conversación íntima con Bateman, pues convencida de cualquier cosa. Convencida de... Entonces quisiera saber un poco cómo fue tu experiencia conociendo a Bateman, qué personaje era. Y la segunda pregunta, para intentar hilarla, es que claro, igual Bateman muere, si mal no estoy, en el 82. 83, ¿cierto? En el accidente de avioneta. ¿En qué momento el M empieza a decir, o sea, en esa búsqueda permanente revolucionaria, dice, oiga, vamos a terminar en la paz? Comienza a decir, oiga, hay que hacer la paz. Dos preguntas distintas, pero a lo mejor tienen dos algo... en una. Pues Bateman, la primera impresión no es que fuera, en mi caso, como el arrollador, sino más bien como sencillo, tranquilo, ¿cierto? Una persona como descomplicada. Y yo me acuerdo en un momento de duda cuando recién ingresé al EMIT y me surgió un momento de duda por algo que me estaban pidiendo que hiciera y yo no quería hacerlo. No tuvo la clásica actitud, no, es que usted no sirve, sino tranquila, otro día hablamos. Entonces esa actitud como fresca, decir, tranquila, no pasa nada, no hay ningún juicio, nada de eso, fue como la primera impresión como de apertura y tranquila. Entonces eso, pero por supuesto ya después uno descubre ese personaje, ese líder que tenía además además de la alegría, pues sí, todo el tema de costeño y eso, pero sobre todo tenía una particularidad que las cosas complejas, que podían resultar muy complejas, él tenía la posibilidad de buscarle salida. El caso de la toma de la Embajada de República Dominicana, cuando está el comando del M aquí enranchado de que no se va sin los presos, nosotros estábamos presos, y Turbay dice que no negocia, él se piensa una salida de paz. Es decir, siempre la perspectiva de encontrar una salida viable, posible, pues no sencilla necesariamente, pero viable. O sea, siempre lo de hacer las cosas posible. Eso era como la lógica batemaniana, si podemos decir de alguna manera. Y eso se conecta con la paz. Entonces, hacer una propuesta de paz que ayudó a desenredar la toma de la embajada, permitió, no salimos los presos, pero sí después una salida política, después una amnistía ya con el gobierno de Belisario, empezó a marcar como un camino de paz, que en una primera etapa está marcada por la paz desde la guerra, ¿sí? Es decir, esa paz se conquistaba con contundencia militar, con fortalecer las armas, con la fuerza militar. Esa es la primera fase, ¿cierto? Hay gente que dice que en la época de Belisario Betancur, cuando se abre la amnistía y todo eso, que hemos debido hacer la paz ya en esa época y dejar las armas. Pero bueno, eso es muy fácil ser inteligente después. Lo cierto es que gran parte de la lucha por la paz estuvo ligada a la guerra, y ahí es donde aparece Pizarro como un personaje fundamental que logra definir batallas en función de la paz, ¿no? Entonces ahí está la paz pensada así, es decir, desde la contundencia militar, pero siempre buscando propuestas de paz, pero también teniendo claro en esa época, o considerando que la manera de lograrlo era con mayor fuerza, que es lo que cambia con Pizarro. Pizarro hace el giro y dice, no, esto se hace abandonando la guerra. O sea, la revolución está en dejar la guerra, está en dejar las armas, ¿no? Entonces, como una continuidad, pero también con ciertas rupturas. En el libro de Pizarro, en tu libro de Pizarro, Carlos Pizarro, Historia a muchas voces, no sé si está narrado ese momento, ese tránsito, es decir, qué cambió en la mentalidad, qué cambió en la imaginación del M-19, qué cambió en la imaginación de sus militantes, qué cambió en la base, o sea, qué cambió en esa idea de la revolución para que ese tránsito pudiera hacerse. Y eso, claro, es una década, es toda una década de lucha, pero a la vez es toda una década de transformaciones en los imaginarios. Ahí
Lo interesante es que Pizarro fue tal vez el mejor militar, el mejor guerrero que tuvo el EME. Y además aprendió el oficio de la guerra, era bueno en eso. Pero él también se dio cuenta de que eso tenía límites. ¿Y cuáles eran los límites? Que era una guerra que dejaba de tener impacto en la población, que la gente estaba cansando de la guerra, que las comunidades indígenas le decían, sí, los queremos mucho aquí, pero ustedes se van y aquí llegan las otras, llega el ejército y los demás nos reprimen, es decir, finalmente esto no nos está ayudando. Empezó a ver los límites, o sea, llevó como la guerra al límite, pero también le vio los límites, ¿no? Entonces, por un lado, y no se estaba dando ese fenómeno que pensamos, o el que él mismo pensó en algún momento, que se iba a la insurrección y que la gente se iba a ir para la revolución, ¿no? En Colombia empieza a surgir todo un movimiento por la paz, sobre todo después del Palacio de Justicia y toda esa época de asesinato de líderes sociales, periodistas, etcétera. Se empieza a surgir un movimiento por la vida, se llamaba por la paz, y se empieza a ver que finalmente la gente se cansa de la violencia, la gente busca otra salida y tampoco es una guerra que se va a ganar, ¿cierto? Y Pizarro hizo intentos con la coordinadora guerrillera de esa época, pero tampoco había como la capacidad de dar ese salto estratégico. En fin, él empieza a ver los límites. Y también hay algo que es complejo, es la masacre del Ricardo Franco, que se autoelimina, elimina a mucha gente, y entonces eso muestra como plantea la pregunta, pero nosotros no queremos esa revolución, una revolución autoritaria que se devora a sus propios hijos, paranoica, eso no tiene sentido. Claro. Si hablamos de democracia, si hablamos de derechos humanos, pues eso tiene que ser consecuente, ¿no? Pues con nuestros hechos. Entonces todo eso va llevando. Y Pizarro, cuando asume, pues eso ya es cuando Pizarro asume la comandancia y empieza a tener contactos con otras experiencias, reflexiones con su hermano, etcétera, empieza a darse cuenta que hay que volver a la paz. Y empieza todo una reflexión de él, de decir, hay que salir de la guerra. Y el otro factor que es determinante, que aparece el narcotráfico. Y Pizarro dice, nosotros no nos vamos a enredar en eso desvirtúa esta lucha. Y entonces son una cantidad de procesos de reflexión en un contexto cambiante que llevan a que Pizarro haga ese clic y diga, no, la mejor manera de seguir generando cambios es bajándonos del esquema de la lucha armada. Y es una decisión, eso es muy importante. Como que él dice, no tenemos que tomar esa decisión. La decisión por la paz. Por la paz, desde la paz. Y de esa, digamos, de ese pensamiento, de esa idea de hay que transitar la paz, a la paz es revolucionaria, digamos, porque en últimas el EME va a participar en una transformación muy significativa de la historia nacional, que va a ser, claro, la constituyente, en la que además la Alianza Democrática M19 va a tener una cantidad de constituyentes muy, muy importante. De hecho, en buena medida, ese hecho transformó también el mapa político nacional. Digamos, ahí en esa transición también ocurre pues la muerte, el asesinato de Carlos Pizarro. Me llaman poderosamente la atención porque, bueno, en el último proceso de paz que vivimos Santos-FARC, ¿cierto? Claro, se sabe que el Estado también tiene límites, o sea, el Estado realmente no es todopoderoso. Pero en este relato de los incumplimientos y de la incapacidad del Estado y demás, la voluntad política de algunos de sus miembros flaqueó. En cambio, en el caso del EME, en general no fue así, se mantuvo. O sea, como que la decisión política fue, vamos a mantenernos acá, hay algo importante que se ha construido, aún después del asesinato de Carlos Pizarro, pues que claramente era un golpe durísimo. Es que la decisión estaba tomada, ¿no? O sea, no fue una decisión que se fue construyendo en el proceso, como se puede dar en otros procesos. Pizarro, cuando arranca el proceso de paz, en el 89, él ya dice, aquí estamos buscando cómo transformarnos en movimiento político. Entonces parte de una decisión. Y a pesar de los obstáculos que tuvo ese proceso, porque a finales del 89 se hunde todo el acuerdo, todo eso, sin embargo la decisión está tomada y lo que hace Pizarro y Navarro es decir, no, vamos a desenredar esto, logran un acuerdo en torno a la constituyente, porque hay una decisión,
Y es una decisión siempre en función de la paz. Es decir, si bien estaba planteado, bueno, nos regresamos para la guerra, yo creo que estaba claro que eso no era una opción, porque ya se había avanzado. Además, esto había generado mucha expectativa. El campamento de Santo Domingo, donde estuvo concentrada la fuerza del M, era un lugar de peregrinaje donde todo el mundo decía, no, vengan para la paz, ¿cierto? Esto estuvo rodeado de mucha simpatía y entonces eso marcaba ya como un derrotero. Entonces, cuando asesinan a Pizarro, ahí fue muy importante Antonio Navarro, porque él dijo, vamos, la rabia de todos era muy grande, pero él dijo, vamos a enterrar a Carlos en paz, o sea, como él lo merece, no vamos aquí a armar un enredo ni lanzar piedras, nada de eso, y eso fue muy importante. Y el apoyo de la gente también, es que todo esto era como siempre acompañado de la gente que nos decía sigan, el mismo entierro de Pizarro fue como un plebiscito por la paz, es decir, como que la decisión era muy profunda, ¿cierto? Era muy profunda y estaba tomada. Entonces, claro, se puede decir, no, de pronto pensaron volver para el monte y yo no sé quién pensaría eso. De pronto, alguien, pero fundamentalmente esto era como una apuesta revolucionaria. ¿En qué sentido? Es que es cambiar una mentalidad. Ya no vas a hacer las cosas de la vieja manera, las vas a hacer de otro modo en un camino inexplorado, porque la paz finalmente es todo un camino por descubrir. Uno puede firmar la paz, pero de aquí para adelante no sabe qué va a pasar. En el caso del M, hoy los procesos son mucho más acotados, pero eso fue una apuesta, vamos a ver cómo nos va, y nos fue bien. Pues fue muy grave lo de Carlos Pizarro, por supuesto, pero finalmente era un proceso que tenía mucha legitimidad y mucho apoyo, tanto que, pues, conjunto con el movimiento estudiantil y todo lo que se movía, llegó a una nueva constitución, y eso es fundamental, ¿no? Eso es un cambio de fondo. ¿Qué elementos crees de la personalidad de Pizarro que, o sea, emocionalmente, qué persona era Pizarro que ayudó a que esa transición se diera, que ese convencimiento se diera? Pizarro él reivindica mucho los valores de su casa, profundamente ético. Para él el tema del honor, de la ética, de la honestidad y la coherencia, yo creo que son como valores muy importantes que lo llevan a decir en un momento dado, pues esta guerra, esto ya no es, eso no va con el honor, no va con la ética, no va con eso, está violentando los propios principios por los que luchamos. Entonces esa coherencia y el carácter también reflexivo, ¿no? Pues si bien era una persona o era muy valiente, arrojado y emotivo, también era profundamente reflexivo. Entonces esa combinación permite que él haga ese giro, ¿cierto? Ese giro de decir no. La coherencia o la honestidad o la ética está en decir hasta aquí llegamos con la guerra, y la paz es una nueva opción que buscamos para Colombia, además en un contexto donde la gente estaba armando. No era un contexto favorable, un contexto donde, pero ¿cómo se les ocurre? Pues sí, precisamente porque era como un movimiento contracorriente, ¿no? Claro. Finalmente. Y un poco la idea era en la paz toca creer, o sea, si nosotros no creemos en esto, no vamos a construir el país. Y nosotros damos el ejemplo, nosotros vamos adelante en eso. Bueno, y ahí en adelante, la paz como revolución, que me parece bellísimo, que es en mi percepción muy personal y un poco en lo que he podido ver en tus entrevistas y en tus memorias, hay un momento que me parece bellísimo, y es que empieza una vida de lucha por la paz, una vida de luchar por la paz y de ayudar a construir paz en todos los rincones donde se pueda construir paz, y de ayudar a tejer paz en todos los lugares donde se pueda tejer paz. Estuviste en España, sé que, bueno, regresaste acá, pero quisiera hacerte una pregunta que es la pregunta tenebrosa, ¿cierto?, de siempre, y es, claro, tal vez el tiempo de guerra por excelencia después de esa época tan difícil de finales de los 70s y de los 80s, pues fue el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? En donde yo creo que mucha gente perdió la esperanza de que se pudiera construir paz. Tú no la perdiste nunca. No, porque yo encontré un modo distinto. O sea, mi estadía en España me sirvió para
para entender que la paz tiene muchas posibilidades, no hay una sola paz, no es solamente la paz que se firma, sino la paz tiene muchas posibilidades de construcción y una de ellas es la pedagogía y la cultura de paz y la educación. Entonces, y lo otro es cambiar la perspectiva de la paz, que no es solamente un fin al que queremos llegar, sino la paz misma es un camino, es un método, es un modo, es una manera de ver las cosas. Entonces yo encontré, eso fue en España y aquí con un grupo de amigos que configuramos toda una propuesta de pedagogía paz, encontramos la manera de hacer de la paz una posibilidad de cambio cultural. Como decir, y eso es la revolución también, es decir, en Colombia, para construir paz no solamente la tenemos que firmar, sino hay un tema de una mentalidad que tiene unos códigos de guerra muy arraigados, pero que también tiene muchas experiencias de paz. Entonces hay que trabajar en ese sentido, es decir, cómo en la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones de pareja, en la escuela, en el barrio, cómo cambiamos, nos bajamos de esa mentalidad. La UNESCO dice que la guerra nace en la mente de la gente. Y la guerra no es solamente los combates de ejércitos, sino las mentalidades militaristas y de guerra que tenemos. Entonces yo encontré ahí una posibilidad de trabajar siempre por la paz. Es decir, en las épocas más difíciles, el trabajar la paz en la vida cotidiana, el trabajar para que nos bajemos de los esquemas, pues sí, no son mesas de negociación y son las grandes reformas, pero finalmente trabajar con personas, con comunidades, con víctimas, con excombatientes, con mujeres, con familias, tal, y que la gente reconozca que la paz es una posibilidad para ella en su vida, porque le cambia la perspectiva, porque se para de otra manera, porque se relaciona distinto, porque se da cuenta que la violencia no es sino impotencia, que la violencia no hace sino daño y que la paz es una posibilidad de cambio personal también. Me abrió como una posibilidad de trabajo, entonces yo me acuerdo que trabajamos en Cúcuta, en Santa Marta, en contextos donde pues nadie se atrevía a hablar de paz, porque con la paz pasa que a veces está en alza y a veces es sinónimo de cualquier estigmatización. Sin embargo, el trabajar el tema de la paz desde la cultura, así en los contextos de barrios complejos, en medio de contextos de paramilitarismo, etcétera, la gente le veía un sentido a la paz distinto. Y uno le podía dar ese sentido. Entonces, finalmente lo que descubrí es que cuando uno hace la paz un camino, pues ya no se angustia además si va a llegar al paraíso terrenal, sino es una forma de vida distinta que ofrece unas posibilidades inmensas a personas en cualquier contexto, desde las más humildes hasta las más alcurniosas. Entonces, ahí encontré como una beta con un grupo de personas muy valiosas de diferentes profesiones e historias, ya no provenientes del EME, una ruta de trabajo y una concepción de paz que además permite bajarnos de la idea de verla. Hay algo complejo en nuestro contexto, que también las gafas que nos ponemos para ver la realidad es la misma violencia, aunque no nos guste. Entonces los códigos con los que desciframos la realidad solo vemos la violencia y la paz no la vemos. La paz es como una cosa ahí chiquitica, que pasajera, que quién sabe si va a funcionar. No, si le empiezas a dar una entidad a la paz distinta, te paras desde la paz y ves que la violencia la puedes transformar, la puedes deconstruir, y que la paz empieza a adquirir un sentido, abre unas posibilidades inmensas, que es una posibilidad. Eso es distinto a las mesas de negociación, en lo que estoy hoy, está en otros, o sea, pero es una ruta que en el caso mío me abrió una perspectiva y una manera de ver la paz bien distinta y revolucionaria en el sentido, porque es un cambio de mentalidad. Es decir, así, porque si uno sigue viendo las cosas de la misma manera, con las mismas gafas, pues sigue haciendo lo mismo. Esto es de verdad de construir la violencia que tenemos incrustada también en el alma y en la cabeza, ¿no? Y de irla desmontando. Esa perspectiva me parece muy bonita, porque, bueno, al inicio mencionaste que el M-19 nunca tuvo una gran verdad. O sea, como que el M-19 siempre fue una búsqueda, y al no tener una gran verdad, o sea, como decir, yo lucho exactamente por esto llamado A, B o C, llámese socialismo, comunismo, como sea, sino estarse construyendo permanentemente, se terminó topando con la paz
como una posibilidad transformadora y terminó transformando efectivamente el país. Creo que, bueno, digamos, personalmente veo que así también sucedió un poco con el proceso de paz con las FARC, ¿no? Es decir, después de una violencia fuertísima, ese acuerdo de paz que a veces es tan vilipendiado y que se dice que no logró nada, fue tremendamente transformador para el país. Yo creo que sin ese acuerdo de paz, Gustavo y para quienes la firmaron, porque lo que pasa en estos procesos de paz es que uno también se transforma porque empieza a ver otras posibilidades de la vida, ¿no? Pero en ese recorrido hay una idea que me parece que tiene muchísima fuerza, y es esta idea de que los colombianos nunca o pocas veces vemos la paz con buenos ojos, ¿cierto? Como que a veces la paz se pone de moda por raticos, pero en general vemos con buenos ojos es como la mano dura, como que esta sensación de que a veces sí, como que el país se pone en modo mano dura, o en modo que es otra maquinación de la violencia, que es cuando en la calle alguien cree que si no se comporta duro, si no se comporta de forma violenta con el otro, entonces eso quiere decir que está dando papaya, ¿cierto? O sea, como que la violencia surge de esta idea de dar papaya, y has vinculado estas dos reflexiones, la de la paz política con la de la paz individual, que es un poco el cambio de mentalidad y demás. ¿Cómo ves ese presente, ya no en las mesas, sino en la cotidianidad de la paz social, de la paz cotidiana, de la de todos los días, de la formación de los niños en el colegio, de la formación del ciudadano? No, lo que pasa en pequeño también pasa en lo grande, ¿no? Porque los discursos, las narrativas políticas a veces también son tremendamente violentas, ¿cierto? Entonces se da ahí, pero precisamente yo no creo que todo sea violencia en los colombianos y que nos guste la violencia. La gente quiere la paz. Lo que pasa es que la gente es impaciente, la gente quiere ver resultados. Por eso hay que encontrar una forma de presentar la paz para que adquiera sentido para la gente. Porque el gran problema es que si la paz la ves como un horizonte utópico o una paz tan llena de requisitos que para llegar a la paz hay que tener esto, pues obviamente eso es muy complejo y eso frustra mucho. Por eso la gran pedagogía que hay que hacer es entender la paz como una posibilidad para la vida, como una perspectiva, como una posibilidad de construir en la vida cotidiana. Entonces ahí adquiere una potencia muy distinta, que obviamente trasladarla a la gran política, eso no es tan fácil. O sea, y también tiene sus límites, pero finalmente es una posibilidad, y yo creo que tenemos mucho más de paz que de violencia. A veces lo que pasa es que como no la vemos, porque los medios, pues tú estás aquí en una actitud distinta, pero la mayoría de los medios están viendo lo que no funciona, que esa paz porque no llega, que la paz no la vamos a alcanzar, no. Porque venden mucho más el odio, el resentimiento, claro, la porque rabia. Es muy taquillera la violencia, porque hace más ruido. La paz finalmente es interesante cuando hay una firma, pero esa paz cotidiana, esa que se construye, esas experiencias no tienen la resonancia que tiene. Entonces, deberíamos más bien hacer, eso es un gran reto, hacer de la paz noticia, ¿cierto? Pero eso es todo un cambio cultural, es un cambio cultural por la manera como entendemos la paz, ¿no? Entonces hay que sacarla de la utopía de eso y aterrizarla y darle entidad, darle lugar, volverla real. ¿Sí? Yo doy clases también, los ejercicios que hago con un estudiante es que piense dónde está la paz, que a usted en su vida cotidiana, ¿qué le puede poner el nombre de la paz? Y la gente empieza a descubrir, claro, es mucho más de lo que yo pensaba que todo era violencia. No todo es violencia. Conviven la violencia y la paz, por supuesto, no es ni lo uno ni lo otro, sino que eso es algo que es la gran paradoja que todos los días estamos resolviendo, ¿no? Para finalizar, quería preguntarte, porque claro, la gran paradoja se manifiesta hoy, o lo vemos en este tiempo, en un mundo que pareciera, ¿cierto? Que pareciera estarle haciendo fieros a la guerra. Entonces, el otro día leyendo algo sobre Stefan Zweig, el hombre tenía un escrito muy bello en donde en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Todos los jóvenes querían ir a la guerra, no sabían qué era eso. Todos querían ir a la guerra, y entonces el sentimiento nacional era tan fuerte que todos querían ir a la guerra, y la guerra fue tan brutal que cuando llega la segunda ya nadie realmente quiere ir a la guerra. O sea, como que les tocaba lucharla, había que ir a la guerra, pero ese sentimiento de orgullo y
y de deseo por la guerra ya no existía, porque tenían la memoria reciente de los estragos, las implicaciones y el dolor que tiene la guerra. A veces tengo la sensación de que en este tiempo pasa algo similar, como que a veces se le olvida a mucha gente lo peligrosa que es la guerra, se nos, pues, tal vez en mucha el mundo. gente en las nuevas generaciones no conozca el debate que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el de la guerra nuclear, ¿cierto? Este advenimiento del exterminio humano, de nos vamos a aniquilar porque, o sea, no puede haber una tercera guerra mundial, etc. Pero este tiempo parece otra vez un tiempo muy guerrerista, entonces vemos guerras por todos lados, estamos viendo Rusia-Ucrania, estamos viendo Israel-Palestina, ¿cierto? Y estamos viendo lenguajes otra vez belicistas, vemos la campaña en Estados Unidos de Trump. Entonces me parece que esa reflexión sobre la paz, sobre, hey, ojo que esto ya lo vivimos, que esto ya lo conocemos, se vuelve tal vez la agenda política o una de las agendas políticas más significativas de este tiempo. Quería preguntarte cómo ves este tiempo difícil de discursos de odio, de posverdad, de mentiras, de... Pues obviamente hay intereses detrás de las guerras, hay intereses económicos, de poderes, etcétera, pero es precisamente la muestra que no se ha hecho esa revolución mental. Es decir, que es muy fácil caer otra vez en la tentación frente a ciertas dificultades en las lógicas de guerra, porque las lógicas de paz no se sabe muy bien cómo funciona. Entonces, ¿a qué se recurre? Al modelo conocido, hagámoslo así. Entonces, por eso es el gran reto, es de verdad generar cambios mentales, cambios de mentalidad. Uno dice un país como los países europeos, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que vivieron el fascismo, que vivieron todo esto, que han tenido unos movimientos pacifistas maravillosos, hoy están metidos en unas lógicas, dice, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Entonces, considero que no ha habido el profundo cambio de conciencia que se requiere, y por eso es una tarea tan importante la cultura de paz, no como unos valores, como una prédica de buenas intenciones, sino de verdad cambiar la mentalidad, y ahí es la educación y todo esto es fundamental. Y en ese contexto, Colombia hoy, con todo y que estos son procesos incipientes, con dificultades, los procesos de paz que llevamos hoy, es un ejemplo de éxito. O sea, todo el mundo está mirando a Colombia a ver cómo lo está haciendo, porque en Colombia sí se está dialogando, sí se dialoga, sí se hacen esfuerzos, entonces eso es fundamental. Por eso somos un ejemplo. Paradójicamente, a pesar de todo el contexto de violencia y tantos actores, pero somos un ejemplo de éxito. Los de Naciones Unidas nos lo dice todos los días, Colombia es un ejemplo de éxito, y nosotros mismos no nos lo creemos. ¿Por qué? Porque seguimos inmersos en esa mentalidad de que nada es suficiente, de no apreciar lo que tenemos a veces y cuidarlo, ¿no? Quiero preguntarte finalmente por la mesa, no algo en particular, pero sí en ese esfuerzo que yo creo que muchos colombianos, yo también creo que la mayoría de colombianos deseamos, y es que pues, se acabe el vínculo entre armas y política y podamos tener un país más justo socialmente, más equitativo, en fin. Pero en esa apuesta difícil de la paz total, que hay retos muy distintos al último proceso de paz, que hay retos muy distintos, por supuesto, a lo que fue el proceso de paz con el M, ¿cómo lo ves y cómo percibes ese desenvolvimiento y esa posibilidad que se está dando con los diálogos de paz con el ELN? Pues es un reto, es un desafío inmenso, porque el ELN es una guerrilla antigua, la última guerrilla de las clásicas, y por eso este proceso tiene un especial valor y tiene una importancia, pero también es una guerrilla con una historia de 60 años, con niveles de desconfianza altísimos por procesos anteriores, por lo que les pasa, etcétera, con una mentalidad distinta a la de otros procesos, pero finalmente, y entonces hay que comprender qué pasa ahí, y hay un elemento muy interesante que es el tema de la participación, es decir, la importancia para el ELN y para este proceso de la sociedad como actor de las transformaciones. Eso es una gran posibilidad. Entonces no es un proceso fácil, por supuesto, por los tiempos, por los ritmos, por las mentalidades, pero considero que hemos avanzado. Se han firmado unos acuerdos, además con el criterio de que se va
acordando y se va implementando, y hay un compromiso ya con esta sociedad, y uno espera que el ELN entienda que ya firmamos un compromiso con la sociedad en el sentido de apostarle a transformaciones, a la democracia, etcétera. Y además, si pensamos que la paz es revolucionaria, pues la paz es una posibilidad de cambio. Es decir, yo considero que las armas cumplieron su papel, pero hoy las armas sobre todo afectan al pueblo, afectan a la gente que se quiere defender en los territorios, la confrontación entre actores, pues ¿a quién afecta? A la gente. Entonces, pienso que es el tiempo de la paz para todos, definitivamente. Es el tiempo de la paz. Te iba a preguntar, un libro que te acompañe, un libro así emblemático o un par de libros que te acompañes y que recuerdes y por qué. Pues así libros emblemáticos, unas poesías de Rilke, que es impresionante como habla también de desplazamiento, o sea, eso como libros de cabecera. ¿Qué más? Tengo un poema de Hesse que me gusta mucho, que se llama Escaños o Peldaños, el libro, donde sobre todo muestra cómo cada etapa de la vida es un peldaño y que tenemos que aprender a despegarnos para avanzar. No estoy hablando de libros, sino de piezas. Uy, tantos libros, ¿no? Muchas novelas, muchas Una obras. película. Películas, todas esas películas en las cuales las personas rompen esquemas y encuentran una salida distinta, esperanzadora finalmente. A mí no me gustan esas de carros que chocan y todo eso, ¿no? Sino las películas que tienen que ver como con transformaciones personales. Y hay una que me encanta, no sé, creo que viene además que ver con la paz, que se llama Cadena de Favores, que es un niñito que empieza como a tejer. Es una película sencillita, no es una, pero que es como una mentalidad distinta que hay ahí presente, ¿no? Ese tipo de películas son importantes. De una mujer que la vi hace poco, no la había visto, directora de orquesta. Esas mujeres que también han roto esquemas y que se atreven a escenarios que están proscritos y que empiezan a actuar con todas las dificultades, pero también con toda la posibilidad de abrir caminos. Una frase que te acompañe todos los días. Suena muy cliché, pero es como que la paz es el camino. Esa frase de Gandhi que es tan trillada es muy importante porque finalmente me recuerda todos los días que no me preocupe tanto si va a llegar, sino hacer de eso una posibilidad. Caminar la paz. Propia, caminarla. Bueno, ojalá lleguemos a todos los puertos que la paz tiene para este país. Vera Grave, muchas gracias por esta entrevista. Tan bello. Gracias por esta conversación tan preciosa.